Hay una regla en la casa de mi abuela que nadie me explicó hasta que fue demasiado tarde. Nunca contar cuántas personas hay cenando en la mesa. La primera vez que rompí esa regla, alguien respondió antes que yo. Y esa voz no era de nadie que estuviera sentado con nosotros. Me llamo Elena y esto ocurrió hace 3 años, en el pueblo de Cañaverosa. Un lugar tan pequeño que no aparece en los mapas si no lo buscas por su nombre completo. Mi abuela, Remedios, vivía sola en una casa de piedra al final del camino, rodeada de eucaliptos que gemían con el viento como si respiraran. Fui a cuidarla porque su salud empeoraba, y porque, en el fondo, quería recuperar el tiempo que no le había dado en años. Lo que no sabía es que esa casa llevaba mucho tiempo esperando a alguien como yo. Desde el primer día noté cosas que preferí no darles importancia. La cocina siempre olía a pan recién horneado, aunque el horno llevaba apagado desde que llegué. Los relojes de la sala nunca coincidían entre sí, y mi abuela insistía en que debían quedarse así, cada uno marcando una hora distinta. Cuando le pregunté por qué, simplemente dijo que en esa casa el tiempo no era una sola cosa, sino varias, y que mezclarlas traía problemas. Lo dijo con una calma que me heló más que si hubiera gritado. La primera semana transcurrió con una normalidad extraña, como si la casa estuviera decidiendo si confiar en mí. Por las noches escuchaba pasos suaves en el piso de arriba, aunque arriba no había habitaciones, solo un desván sellado con un candado oxidado. Le pregunté a mi abuela qué guardaba ahí, y ella respondió con una frase que se me quedó grabada. Ahí no guardo nada, dijo. Ahí guardo a quienes ya no caben en ningún otro lugar. No entendí el significado hasta mucho después. Cada noche cenábamos juntas en una mesa larga de madera oscura, con capacidad para 8 personas, aunque solo éramos 2. Una noche, distraída, empecé a contar los cubiertos por costumbre, un hábito tonto de cuando ayudaba en restaurantes. Conté 1, 2, 3, y al llegar al tercero escuché una voz masculina, gruesa, que continuó por mí. 4, dijo la voz desde algún punto de la sala vacía. Mi abuela dejó caer la cuchara con un golpe seco y me miró con una expresión que jamás había visto en ella. Miedo puro. Nunca cuentes en voz alta cuántos hay en esta mesa, susurró. Nunca. Ellos responden si los invitas sin saberlo. Le pregunté quiénes eran ellos, pero se negó a hablar el resto de la noche. Ese silencio fue peor que cualquier explicación. Los días siguientes intenté convencerme de que había sido el viento, una ilusión auditiva, el cansancio del viaje. Pero empecé a notar detalles que no podía ignorar. Las sillas de la mesa, que siempre dejábamos ordenadas, amanecían ligeramente movidas, como si alguien las hubiera usado durante la noche. Un plato limpio aparecía con restos de comida que ninguna de las dos había preparado. Y en las mañanas frías, el vaho de la ventana de la cocina mostraba, por un instante, la silueta de una mano marcada desde adentro, como si alguien hubiera estado observando el jardín antes de que yo bajara. Empecé a investigar la historia de la casa en el pequeño archivo municipal del pueblo, ayudada por Tomás, el bibliotecario, un hombre mayor que conocía cada rincón de Cañaverosa. Me contó que la casa de mi abuela había pertenecido, generaciones atrás, a una familia dedicada a acoger viajeros perdidos, arrieros, comerciantes, gente que cruzaba la sierra en tiempos donde perderse significaba morir de frío. La familia ofrecía cena y cama a cambio de historias, pero según los rumores, algunos huéspedes jamás se marcharon. No de cuerpo, dijo Tomás bajando la voz, sino de alguna otra forma. Le pregunté qué quería decir con eso, y respondió que en el pueblo se creía que la casa había aprendido a retener a las personas, a invitarlas a quedarse para siempre, alimentándose de su presencia, de su calor, de su voz. Sonaba a superstición de pueblo pequeño, pero después de lo que había escuchado en la mesa, no pude descartarlo tan fácilmente. Esa noche decidí observar con más atención. Fingí dormir temprano, pero me quedé despierta, escuchando. Alrededor de la medianoche escuché el crujido inconfundible de las sillas del comedor, como si alguien las acomodara. Bajé descalza, con el corazón latiendo en mis oídos, y me asomé desde el pasillo. La mesa estaba iluminada por una vela que no habíamos encendido. Y aunque no vi a nadie sentado, los platos estaban dispuestos, 8 en total, cada uno con distintos niveles de comida, como si un banquete invisible estuviera en marcha. El aire olía a cera derretida y a tierra húmeda, un olor que no pertenecía a esa cocina. Retrocedí en silencio, aterrada,
y regresé a mi habitación sin poder dormir el resto de la noche. Al día siguiente le pregunté a mi abuela, ya sin rodeos, qué era exactamente lo que vivía en esa casa. Ella suspiró, se sentó frente a mí, y finalmente habló con una voz cansada, como si llevara años sosteniendo ese secreto. Me contó que su bisabuela había hecho un trato con la casa, o con lo que fuera que habitaba en sus cimientos, para proteger a la familia de las hambrunas y las plagas que azotaban la región. A cambio, la casa exigía compañía constante, nunca podía quedarse vacía, nunca podía dejar de recibir voces humanas. Mientras hubiera alguien viviendo, alguien contando historias, cenando en esa mesa, la casa se mantenía tranquila. Pero si alguna vez quedaba sola, o si alguien rompía las reglas, como contar en voz alta cuántas personas había, la casa consideraba eso una invitación, y despertaba a quienes había atrapado dentro de sus paredes a lo largo de los años. Le pregunté entonces cuántas personas habían desaparecido en esa casa a lo largo del tiempo. Mi abuela bajó la mirada y dijo un número que me heló la sangre: 14. 14 personas que habían llegado como huéspedes, como familiares, como curiosos, y que jamás volvieron a salir. Le pregunté por qué no se había ido de esa casa si sabía todo eso, y su respuesta fue aún más perturbadora. Porque si me voy, dijo, la casa se queda sola, y si se queda sola, despierta a todos los que guarda. Alguien tiene que quedarse siempre. Alguien tiene que ser la voz que la mantiene tranquila. Entendí entonces que mi abuela llevaba décadas sacrificando su libertad para contener algo que no podíamos nombrar del todo. Y comprendí, con un terror que me subió desde el estómago, que yo estaba empezando a formar parte de ese mismo sacrificio. Los días siguientes intenté buscar una salida, una forma de romper ese pacto sin condenar a nadie. Investigué en el archivo municipal. Hablé con ancianos del pueblo que recordaban historias similares en otras casas de la región, todas con el mismo patrón: una mesa que no podía quedar vacía, un número que no debía pronunciarse, un desván sellado donde se guardaban los ecos de quienes ya no volverían. Descubrí que la única forma de liberar a los atrapados era completar el número original de la mesa. 8 personas reunidas voluntariamente, dispuestas a contar sus historias en voz alta, para que la casa liberara a los antiguos huéspedes al considerar cumplida su necesidad de compañía. Pero conseguir 7 personas más dispuestas a arriesgarse era casi imposible, y el tiempo se acababa, porque mi abuela empeoraba cada día, y yo sabía que en cuanto ella faltara, la casa quedaría sola conmigo como única voz, insuficiente para mantenerla tranquila. Decidí arriesgarme de una manera que aún hoy me cuesta explicar sin temblar. Invité a Tomás, el bibliotecario, y a 5 personas más del pueblo que habían mostrado curiosidad genuina por la historia de la casa, prometiéndoles que solo sería una cena, una noche de historias antiguas. No les conté toda la verdad, porque temía que no vinieran, pero sí les advertí que debían evitar contar en voz alta cuántos éramos en la mesa. Esa noche, la casa pareció contener la respiración. Los relojes de la sala se detuvieron. Todos a la misma hora exacta, algo que jamás había ocurrido. El aire se volvió denso, cargado de electricidad, como antes de una tormenta que nunca llega. Nos sentamos a cenar, 7 personas más mi abuela, 8 en total, ocupando cada silla de esa mesa que llevaba generaciones esperando ese número exacto. Empezamos a contar historias, anécdotas de nuestras vidas, recuerdos de infancia, secretos pequeños que jamás habíamos compartido con nadie. Con cada historia, la temperatura de la sala subía ligeramente, como si la casa se alimentara de nuestras palabras, saciando una hambre que llevaba décadas insatisfecha. Hacia la medianoche, el desván comenzó a crujir con fuerza, como si algo enorme se desperezara después de un sueño larguísimo. Los presentes se miraron aterrados, pero seguimos hablando, siguiendo el instinto de que detenernos sería peor que continuar. Entonces escuchamos pasos bajando por una escalera que no existía en la estructura visible de la casa, un sonido que venía de las paredes mismas, como si el desván se hubiera fundido con los cimientos. Las velas parpadearon violentamente, y por un instante, en el reflejo de la ventana, vi siluetas superpuestas a las nuestras, rostros antiguos, ropas de otra época, 14 figuras traslúcidas que nos observaban desde el otro lado del cristal, como ecos atrapados entre dos mundos. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, se levantó y dijo en voz alta y firme: «Han sido escuchados. Pueden irse». La casa entera vibró con un sonido gutural, profundo, como un suspiro liberado después de un siglo de contención. Las luces se apagaron por completo durante varios segundos eternos, y cuando regresaron,
El desván había dejado de crujir, el aire se sintió liviano, casi templado, como si una presión invisible hubiera abandonado finalmente esas paredes. Al día siguiente subimos al desván, y por primera vez el candado cedió sin resistencia. Dentro no encontramos nada extraordinario, solo polvo, algunos objetos personales antiguos, cartas amarillentas firmadas por nombres que coincidían con los desaparecidos de los registros del pueblo. La casa, según todos los indicios, había quedado en silencio, verdaderamente vacía por primera vez en generaciones. Mi abuela murió pocos meses después, en paz, en su propia cama, con una sonrisa que no le había visto en años. La casa pasó a ser mía, y decidí no venderla, sino habitarla, quizás por respeto a su historia, quizás por una curiosidad que nunca terminó de apagarse del todo. Vivo allí ahora, sola la mayor parte del tiempo, y aunque los fenómenos extraños cesaron después de aquella noche, hay un detalle que jamás he podido explicar del todo. Cada cierto tiempo, cuando ceno sola, sin darme cuenta empiezo a contar en voz baja los cubiertos sobre la mesa, un hábito que creía haber dejado atrás. Y en más de una ocasión, al llegar al número 2, algo dentro de mí, una vocecita que no reconozco como propia, ha estado a punto de continuar la cuenta antes de que yo termine. Me detengo siempre a tiempo. Pero cada vez me cuesta más recordar si ese impulso viene de mi propia voz, o de algo que aprendió a esconderse dentro de mí aquella noche, esperando, con paciencia infinita, el día en que finalmente olvide detenerme.